Hola, muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Luis Enrique Cataneo Fernández. Soy de la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Estudio la carrera de Ingeniería en Energías Renovables en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Hoy es el día 5 de noviembre del 2018. Esta actividad es una evidencia de examen extraordinario. Matrícula es 14 10 90 99 09. Le mando un cordial saludo a la docente, a la coordinadora de carrera especialmente, a mis compañeros y toda la comunidad UNAT. Hago demostración de mi identificación. No sé si se logra apreciar bien. Vamos a ver si se ve. Si la aprecian ver. Ok. Bueno, procedemos. Permítame. Ok, perdón. Sí, la física, la introducción a la física. Ok, si la física es un término que proviene del griego physis y que significa realidad o naturaleza. Se trata de la ciencia que estudia las propiedades de la naturaleza con el apoyo de la matemática. La física se encarga de analizar las características de la energía, el tiempo y la materia, así como también los vínculos que se establecen entre ellos. Por ejemplo, mañana tengo que rendir un examen de física. El jarrón se cayó por las leyes de la física. Ahí entraría lo que viene siendo la gravedad. Un experto de física advirtió que un desplazamiento a esa velocidad generaría un riesgo en la salud del deportista. Estos podemos ver que son casos en el que la física diariamente está vinculada con el ser humano y el planeta Tierra. La física es la que rige la materia o las leyes de la física para poder comprender cómo funciona el mundo. Esta ciencia no desarrolla únicamente teorías, también es una disciplina de experimentación. Sus hallazgos, por lo tanto, pueden ser comprobados a través de experimentos. Además, sus teorías permiten establecer previsiones sobre pruebas que se desarrollen en el futuro. Gracias a su vasto alcance y a su extensa historia, la física es clasificada como una ciencia fundamental en el mundo. Esta disciplina científica puede dedicarse a describir las partículas más pequeñas o a explicar cómo nace una estrella. Por ejemplo, Galileo Galilei, Isaac Newton, Albert Einstein han sido algunos de los físicos más eminentes de la historia, como el actualmente, que en paz descanse, Stephen Hawking también ha sido un gran científico de la física. El desarrollo ordinario de la física de todos modos quedó en manos de los filósofos griegos. En este sentido, habría que destacar, por ejemplo, la figura de Empédocles, que fue un filósofo y físico griego que llevó a cabo la demostración de la existencia del aire, y lo hizo mediante un artilugio que recibió el nombre de clepsidra, que era una esfera de cobre que se llenaba de agua cuando se sumergía en dicho líquido y que se caracterizaba porque tenía agujeros en el fondo y en cuello abierto. Así, con ella demostró que cuando la citada esfera se sacaba de alguna sin tapar el cuello, el líquido salía por todos los citados huecos. Sin embargo, cuando se hacía la misma operación, pero se tapaba el cuello, el agua no salía porque el aire era el encargado de obstaculizar el paso del líquido. De la misma forma, también se puede hablar de otro físico de la antigüedad, como sería el caso de Demócrito. Este está considerado como el padre de la escuela atomista, y lo que realizó fue exponer los citados átomos no se pueden dividir en ningún momento. La teoría de la relatividad, también muy conocida por el científico Albert Einstein, nos habla sobre, toma en cuenta el campo del espacio y el tiempo y las interrelaciones de la gravedad. El electromagnetismo, o sea, estudia la luz y las otras cuestiones electromagnéticas. La mecánica clásica se centra en el desplazamiento de los cuerpos, como el movimiento, la aceleración. La mecánica cuántica, especializada en el universo atómico, mucho más a nivel más exacto, forman parte de las teorías principales de la física. Además de todo lo citado, hay que subrayar que
También usamos el término de física para formar, junto a otras palabras, términos de gran uso en nuestra sociedad actual. Así, por ejemplo, hablamos de educación física para referirnos a la asignatura educativa que gira en torno a los ejercicios y a los conocimientos para conseguir un buen desarrollo corporal. Y tampoco habría de olvidarse de la expresión geográfica física, que involucra la materia de una zona geográfica. Las leyes del movimiento o Newton o simplemente leyes de Newton son tres leyes que se basan en la mecánica clásica. Isaac Newton desarrolló en el siglo XVII la formulación de las leyes de movimiento de Newton, que fue publicada en 1687. Al combinar las leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal, también desarrollada por él, Newton consiguió deducir matemáticamente teorías astronómicas previas como las teorías del movimiento planetario de Kepler o los estudios de Galileo sobre el movimiento de proyectiles. Las leyes de Newton nos han ayudado a entender el comportamiento mecánico de objetos en reposo, objetos en caída libre, como el caso muy famoso de la manzana que le cayó a la cabeza de Newton. Se basan en el concepto de la masa como cantidad de materia y el concepto de fuerza, puede ser en joules. Para Newton, generar movimiento es necesario que una fuerza actúe sobre la masa y modifique su velocidad o trayectoria, es decir, que su fuerza se acelere o desacelere el objeto. La primera ley de Newton, la ley de la inercia, nos afirma que un objeto en movimiento permanecerá en un movimiento uniforme y rectilíneo de forma indefinida si no hay una fuerza que actúe sobre él y lo obligue a cambiar de velocidad. La segunda ley de Newton nos explica la ley fundamental de la dinámica. Establece que la tasa de cambio del movimiento de un objeto, es decir, la aceleración, es proporcional a la fuerza aplicada sobre el objeto. Aquí entran otros parámetros como la magnitud, vectoriales, ¿sí? Los sistemas de masa, donde F es la fuerza netamente aplicada, M es la masa del objeto y A es la aceleración, como datos para realizar los ejercicios. La tercera ley de Newton, también conocida como ley de acción-reacción, establece que para toda acción existe una reacción opuesta o de igual o mayor magnitud. ¿Sí, compañeros? Bueno, daré paso a realizar la explicación de los problemas. Por ejemplo, aquí el ejercicio A nos comenta: calcula la masa de un objeto que cae con una fuerza de 30 newtons. Aquí podemos ver las leyes newtonianas, como bien comentamos hace rato. Podemos ver que la fuerza se mide en newtons, ya que él fue el científico que lo descubrió. Y vemos que la fuerza es de 30 newtons. La masa es igual a una incógnita que no sabemos. Y la aceleración es igual a 30 metros sobre segundos cuadrados. La fórmula vemos que es m igual a f sobre a, que es aceleración, y haciendo una sustitución nos muestra que m es igual a 30 kilogramos sobre metros sobre segundos cuadrados sobre 30 kilogramos sobre metros segundos cuadrados. Esto da una relación de 1, por lo que Newton es igual a 1 kilogramo sobre segundos cuadrados. Entonces la respuesta es de 1 kilogramo de masa. Sí. En el B vemos, calcula la aceleración de una pelota que tiene una masa de 1.5 kilogramos y lleva una fuerza de 8 newtons. Vemos que la masa es igual a 1.5 kilogramos, la fuerza es igual a 8 newtons y la aceleración es una incógnita. Aquí la fórmula nos dice que para sacar la aceleración es igual a fuerza sobre masa. Haciendo la sustitución, es aceleración igual a 8 kilogramos sobre metros sobre segundos cuadrados sobre 1.5 kilogramos. El resultado aquí nos muestra que es 5.3 metros sobre segundos cuadrados la aceleración que esta pelota tendría. En el C vemos, si la gravedad de la Luna es aproximadamente un sexto que la de la Tierra, ¿cuál sería tu peso en la Luna?
Ok, gravedad en la Tierra es 9.81 metros sobre segundos cuadrados. La gravedad de la Luna, estamos viendo que la relación es a un sexto, ¿sí? Viene siendo 1.62. Entonces, estamos viendo la masa de mi cuerpo es de 110, entonces estamos buscando la W. Aquí en la fórmula vemos que para sacar a masa es igual a W sobre G. Y para sacar W es igual a masa por gravedad. Aquí haciendo la sustitución de W por 60, vemos que 9.81, haciendo una regla de 3, 9.81 sobre 110 por 1.62, que es nuestra gravedad de la Luna, vemos que el resultado es 0.194 kilogramos, lo que se pesaría en la Luna. Calcular la fuerza con la que se traen dos cuerpos. Vamos al ejercicio de calcular la fuerza con la que se traen dos cuerpos, uno con masa de 300 kilogramos y otro con masa de 525 kilogramos. Están separados por 10 metros. Vemos que M1 es igual a 300 kilogramos y M2 es igual a 525 kilogramos. R es igual a 10 metros, G es igual a 6.67 por 10 a la menos 11ª potencia de newton sobre metros cuadrados sobre metros sobre segundos cuadrados sobre kilogramos cuadrados. Aquí la fórmula vemos que es F es igual a G por M1 por M2 sobre R2. Haciendo la sustitución vemos que F es igual a 6.67 por 10 menos 11 newton sobre metros sobre segundos cuadrados sobre kilogramos cuadrados por 300 kilogramos, que vendría siendo nuestra masa 1, y 525 kilogramos que sería nuestra masa 2. Esto sobre 10 metros cuadrados, que viene siendo nuestro radio. Sí, haciendo el despeje vemos aquí abajo que se cancela que F es igual a 6.67 por 10 menos 11 newtons sobre metros sobre segundos cuadrados sobre kilogramos cuadrados. Y aquí haciendo el despeje de M1 por M2 vemos que son 57.500 kilogramos. Esto al cuadrado de 10 son 100 metros cuadrados y el resultado es F igual a 0.000001050 newtons. Despejándolo podemos ver que F es igual a 1050 52.5 por 10 a la menos 13ª potencia de newtons. Para ver el ejercicio E y F, realizo lo siguiente. Calcula la energía potencial de un objeto colocado a 20 metros de altura si pesa 13 kilogramos. Ok, la altura son 20 metros, la masa son 13 kilogramos, la gravedad es 9.81. Aquí para sacar es EP es igual a M por gravedad por altura. Haciendo la sustitución vemos que son EP es igual a 13 kilogramos por 9.81 metros sobre segundos cuadrados por 20 metros, lo que nos da un resultado de 2550.6 joules. Para resolver el F, se calcula la energía cinética de un juego mecánico que pesa 2000 kilogramos y se mueve a 60 kilómetros sobre segundos. M es igual, o sea, masa, 2000 kilogramos, la velocidad es de 60 metros sobre segundos, la energía cinética es la incógnita. Para ver cómo se funciona la energía cinética, vemos que la fórmula es energía cinética es igual a 1 medio por mv al cuadrado. Haciendo la sustitución, logramos apreciar que energía cinética es igual a 1 medio por 2000 kilogramos por 60 metros segundos cuadrados. El resultado son 36 millones de joules. ¿Okay? Para realizar el G, vemos que calcula el área del émbolo mayor de una prensa hidráulica si se ejerce una fuerza de 75 newtons sobre él, si sobre el otro émbolo se ejerce una fuerza de 60 newtons y tiene un área de 5 metros. Fuerza son 75 newtons, F mayúscula es 75 newtons, F minúscula es 60 newtons, aceleraciones de 5 metros cuadrados, da 50.000 centímetros cuadrados.
y A mayúscula de la incógnita, ¿sí? Para sacar A mayúscula incógnita vemos que es A por F sobre F. Aquí haciendo el despeje vemos que A es igual a 50.000 centímetros cuadrados por 75 newtons sobre 60 newtons. Aquí como tenemos newtons con newtons se cancela, lo que nos da un resultado de A es igual a 62.500 sm cuadrados o 6.25 metros cuadrados. Para realizar el inciso H, calcula la distancia en la que se encuentran dos cargas de 12 centímetros, 12C y 20C si entre ellas hay una fuerza de repulsión de 60 newtons. R es incógnita y K1 es igual a 12C, K2 es igual a 20C, F es igual a 60 newtons, K es igual a 9 por 10 a la potencia de 9 newtons sobre metros cuadrados sobre C cuadrada. Y vemos que la fórmula es F es igual a la constante por K1 por K2 sobre R2. Entonces es R2, para sacar R2 es igual a K, la constante de K1, K2 sobre F. Aquí haciendo la sustitución vemos que para sacar R2 es igual a 9 por 10 a la potencia de 9 newtons sobre metros cuadrados sobre C cuadrados por 12C por 20C sobre 60 newtons. Haciendo este despeje se cancelan varios factores, como los Cs, se cancelan los Cs. R es igual a 2, es igual a 9 por 10 a la potencia de 9 newtons metros cuadrados por 240 entre 60. Esto nos da a R2 es igual a 36.000 millones, ahora sí, de metros cuadrados. Y esto se le saca la raíz cuadrada y vemos que está dándonos un resultado de 189.736.659 metros. Calculo el voltaje de un circuito por el que circula una corriente de 25 amperes y tiene una resistencia de 6 ohms. Aquí usamos las leyes de Coulomb, Kirchhoff para poder realizar este trabajo. B es igual a la incógnita y es igual a 25 amperes, que es la intensidad de corriente, y R es igual a 6 ohms, que es la resistencia. La fórmula vemos que para sacar resistencia es igual a voltaje sobre intensidad, y para sacar voltaje es igual a intensidad sobre R. Aquí haciendo la sustitución vemos que voltaje es igual a 25 amperes por 6 ohms. El resultado son 150 voltios. Para resolver la J, el ángulo de incidencia de una haz de luz que se desplaza por el aire es de 40 grados. Al incidir sobre un cristal, calcula el ángulo de refracción de cristal si la velocidad de propagación es de 1.5 por 108 metros sobre segundos cuadrados. Aquí vemos que el seno 1 en los datos es igual a 40 grados, n sub 1 es igual a 1, n sub 2 es igual a la incógnita, que es sub 2, ya previamente realizando ese procedimiento, y seno 2 sub 2 es igual a la incógnita. B es igual a 1.5 por 10 a la potencia de 8 metros sobre segundos, y C es igual a 3B 10 a la potencia de Euler metros sobre segundos. Vemos que la fórmula para sacar N es igual a C sobre B, y vemos que para sacar la otra es N1 seno 0, N1 seno 1 es igual a N2 seno 2. La sustitución vemos que N es igual a 3B 10 a potencia de la Euler metros sobre segundos entre 1.5 por 10 potencia 8 metros sobre segundos. Así, haciendo este despeje vemos que es por 1 por seno 40 grados igual a 2 por seno 2. Vemos que es 0.642 es igual a 2 por seno de 2. Seno de 2 es igual a seno de potencia menos 1 por 0.642 entre 2. Ya haciendo esa división, vemos que seno de 2 es seno, potencia de la menos 1 por 0.821. Haciendo la multiplicación nos da un resultado que seno de 2 es 18.723 grados. Y para resolver el inciso K, se tiene un espejo cóncavo de 1 metro de radio. ¿A qué distancia hay que colocar un objeto del eje para tener una imagen 4 veces mayor que el objeto real invertida?
Vemos que P grande es 1 igual a 1.2 igual a 120 centímetros, F es igual a 120 entre 2 igual a 60 centímetros, P es la incógnita y Q es 4. Aquí vemos que para sacar F es igual a P entre 2. Aquí haciendo la sustitución vemos que M es igual a menos 9 entre P igual a más 1 y Q es igual a menos 4. PF es entre menos PF, lo que es PF es P entre menos F igual a menos 4P sobre F. Haciendo el despeje es F sobre F entre P menos F menos 4,1. F es igual a menos 4 por F. F es igual... Permítame un segundo. Sí, 4P es igual a 4F menos F, 4P es igual a 3F, vemos que P es 3 cuartos, F es igual a 3 cuartos por 60 centímetros, lo que nos da un resultado de 45. Conclusiones, pues pude analizar las leyes de refracción en la que se puede analizar la trayectoria de un rayo refractado en la interfase de dos medios, que es exactamente reversible. También la ley de Snell, que nos permite cálculos de los senos de un ángulo y el radio de la curvatura, longitud focal, el movimiento, el trabajo, aceleración, como el cálculo de la masa, también el aumento en imágenes invertidas y la ampliación de una imagen de un punto óptico y la polarización. La luz del sol se refleja en una alberca. ¿Con qué ángulo de reflexión se polariza completamente la luz reflejada y cuál es el ángulo correspondiente de refracción? Seno 0,1 es igual a 90 y seno 0,2 no tenemos, N1 así, N1, la fórmula es N1 seno 1 es igual, ese ya creo que lo habíamos contestado. Aquí hacemos la sustitución por 1, 1,33, se despeja y el resultado es 48, seno 2 es igual a 48.753.